A nadie le extraña ya que nuestra memoria no sea un fiel registro de las experiencias vividas. El cerebro crea, completa e inventa para dar coherencia al pasado. Pero lo que ahora se está demostrando es que si la memoria nos falla y nos juega malas pasadas, es para unificar mejor nuestro yo presente con el del pasado e incluso con el del futuro. Mediante técnicas de neuroimagen y experimentos psicológicos, Daniel Schachter estudia los engranajes de la memoria. Tras mantener una interesante charla con este experto neuropsicólogo, Punset comprendió las grandes ventajas que esconde nuestra frágil memoria. Sin memoria, por supuesto, no hay pasado, ¿no? Pero sin memoria tampoco hay vida. Y como veremos a lo largo de este programa, ahora resulta que sin memoria tampoco hay futuro. Que cuando recordamos o cuando imaginamos lo que viene, se activan partes muy parecidas del cerebro. Y sin embargo, siendo tan importante que pocos sabemos en la calle de cómo funciona la memoria. Yo mismo, por ejemplo, estaba absolutamente convencido hasta hace muy poco tiempo que los nombres estaban en un lugar determinado del cerebro y que si una vez quería yo recordar a Javier o María y me bajaba Leonor o Antonio en lugar de los otros dos, me decía, bueno, hoy están tan juntos en la misma zona que da igual, es normal que baje uno en lugar del otro de vez en cuando, ¿no? Realmente estábamos convencidos de que los recuerdos de los nombres, por ejemplo, estaban en el mismo lugar del cerebro. Y ahora llegas tú y dices, ¿qué va? Que no es así en absoluto. Bueno, cuando observamos el cerebro, ciertamente resulta difícil encontrar un único lugar en el que se aloje un recuerdo concreto, como el recuerdo de una experiencia pasada. Ahora sabemos que hay regiones cerebrales que son importantes para el almacenamiento de cierto tipo de información. Sin embargo, el recuerdo de una experiencia concreta se compone de fragmentos de información que se guardan en lugares distintos del cerebro. Y cuando recordamos, cuando tenemos la experiencia de rememorar el pasado, lo que sucede es que estos pedacitos de información vuelven a unirse desde las diferentes partes del cerebro. Y cuando evocamos una experiencia del pasado, miramos atrás y recordamos las vacaciones del verano pasado, cuando nos acordamos de que fuimos a un concierto, de la música que sonaba y del aspecto que tenía todo, lo que probablemente sucede es que hay partes de nuestro cerebro visual y partes de nuestro cerebro auditivo que se activan. Y el hipocampo ayuda a reunificar estos fragmentos de información. Entonces todas las piezas vuelven a unirse y es lo que experimentamos como recuerdo. Fantástico. El hipocampo está formado por dos pequeñas regiones enclavadas en cada hemisferio cerebral. A partir de las diferentes sensaciones asociadas a un determinado momento o espacio, el hipocampo orquesta una verdadera recreación de las situaciones pasadas. Toma información del córtex visual para reconstruir parte de la escena. Va a buscar asimismo las conexiones neuronales del córtex auditivo que conservaron las voces, los ruidos, la música, característicos de aquel instante. También recopila información de las áreas olfativas o gustativas. Así, el hipocampo puede considerarse el árbitro de la puesta en escena necesaria para revivir un recuerdo.
Hay una cosa que me fascina de todas tus últimas investigaciones y para mí supone una gran contribución a la ciencia. Es cuando dices que existe una especie de conexión íntima entre recordar el pasado e imaginar el futuro. Exacto. De hecho, tienes una fotografía genial en la que se ve cómo se activan las mismas partes del cerebro al recordar el pasado o al imaginar lo que se hará en el futuro. Oye, es increíble. No me digas que no es fantástico, ¿no? Bien, se trata de una pregunta muy interesante. Estos descubrimientos de nuestra investigación son apasionantes. Tienes razón. Si se realiza un experimento sencillo en el que se le pide a alguien que recuerde, por ejemplo, una experiencia que ha tenido en el pasado que implique una mesa, y luego imagina una experiencia que pueda tener en los próximos días o semanas que también implique una mesa, veremos que se activan muchas regiones cerebrales similares en ambos casos y en la misma medida. Y las imágenes que reflejan la actividad cerebral serán muy parecidas. Es importante recalcar que esta actividad también incluye el hipocampo, que, como ya hemos dicho, se activa para reunificar los elementos que constituyen la memoria. También se activa al imaginar algo que no ha pasado, pero que puede suceder. Y surgen consecuencias muy interesantes del hecho de que utilicemos el hipocampo y otras partes del cerebro de un modo similar para recordar y para imaginar. Veamos los fallos de la memoria. Esta es una parte esencial de tu libro, que además se titula Los 7 pecados de la memoria. Haces una división y dices que 3 de estos pecados son por omisión, porque te has olvidado. Pero el resto son comisiones, es decir, que has cometido el pecado, el suicidio. Cometemos el error que hará que olvidemos las cosas. ¿Por qué no se lo explicas a nuestros telespectadores? Claro. Hablemos primero sobre lo que llamo los pecados de omisión. Básicamente se trata de tipos distintos de olvidos, de maneras diferentes de olvidar. Y sí, he sugerido que hay 3 tipos principales, al primero de los cuales denomino transitoriedad. Y tiene que ver con algo que todos conocemos en nuestra vida cotidiana, que es que, por lo general, los recuerdos tienden a debilitarse con el tiempo. Son transitorios, efímeros. La transitoriedad, por ejemplo, se refiere al hecho de que recordarás menos partes de esta conversación de aquí a un año. Alguna información se desvanecerá con el paso del tiempo. Hay un segundo tipo de olvido que llamo distractibilidad, que es diferente de la transitoriedad. Esto es cuando olvidamos, por ejemplo, dónde hemos dejado las gafas. Normalmente ponemos las gafas en cualquier sitio sin prestar atención a lo que hacemos. Y si no prestamos atención a lo que hacemos en el momento de hacerlo, nunca llega a la memoria de una manera que permita almacenar. Por eso lo llamo distractibilidad. Y también puede pasar, de hecho, en el momento de recordar. Un tercer tipo de olvido lo denomino bloqueo. Esto se refiere a que a veces podemos tener información almacenada en la memoria. Podemos estar prestando atención. Podemos estar intentando recordar, pero sin embargo no nos sale. Sí. A menudo nos pasa con los nombres de la gente. Es esa sensación de tener algo en la punta de la lengua. Somos conscientes de que sabemos algo. Sabemos que está ahí, pero no podemos acceder a ello. Lo llamo bloqueo. Y no significa que odiamos o que no queremos nada. No significa eso en absoluto. Hola, mamá. Hijo, ¿me oyes? Sí, mamá, sí. ¿Sabe qué día es hoy? Sábado, mamá. Sábado. ¿Pero qué sábado ni qué niño muerto?
¿Ah, no? No. ¿No recuerda que me prometiste llevarme a la exposición de bonsáis hoy? ¿Bonsáis? ¿Cómo no te vas a acordar? Pero si aquel día te hice concretas de pollo y todo, esa que te gustan tanto. Y miramos por internet lo del concurso de bonsái, el que pienso ganar, porque a mí a bonsái no me gana nadie. Porque a mí a bonsái no me gana nadie. Porque a mí a bonsái no me gana nadie. Porque a mí a bonsái no me gana nadie. ¿Quién llama a estas horas de la mañana? ¿Quién va a ser? Pues yo. ¿Y ahora qué quiere? Le recuerdo que anoche bebió mucho. Su conciencia dice que demasiado. Así que no me venga ahora con exigencias, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí. Por cierto, dejó el coche aparcado en doble fila. Tal vez debería ir a ver si le han puesto una multa. Oye, ¿y tú sabes algo de unos bonsáis y de unas croquetas de pollo de mi madre? Ni idea. ¿Cómo que ni idea? Si tuviera que acordarme de todo lo que usted hace, me colapsaría. No espera que me acuerde de los calcetines que llevaba el día de su comunión, ¿verdad? No, supongo que no, pero... He de seleccionar la información que guardo. No puedo con todo. Y yo diría que los bonsáis de su madre no son algo de la máxima prioridad. Cosa que entiendo perfectamente. Pues ella bien que se acuerda, ¿eh? No sé, ¿no tendrás una papelera de reciclaje como los ordenadores o algo así? Pues... No me acuerdo, mamá, no. Pero ahora voy. Por cierto, que el otro día fui a la pescadería y no te puedes imaginar lo que se ha engordado la hija de la pescadera, que yo creo que debe ser un problema hormonal o algo así. ¿Dónde has dejado las llaves del coche? ¿Y a mí qué me cuenta? Esto le pasa por no estar atento a lo que hace. Quiere hacer varias cosas a la vez y luego pretende que yo me acuerde de todo. Y así no se trabaja. No, señor. Si no se fija en lo que hace, yo no puedo saber dónde ha puesto las llaves. Tendrá que buscarlas de nuevo. Pues vaya memoria de pez que tengo, ¿eh? Memoria de pez, dice. Este no sabe todavía todo lo que me ha de agradecer. Pero pronto lo sabrá. Algo que también es importante de lo que dices. Me refiero, cuando hablamos del olvido, ¿no?, a lo importante que es olvidar. Es decir, que es necesario olvidar algunas cosas para poder seguir adelante en la vida. Tienes que olvidar algo. Exacto. Es una de las cuestiones importantes que hay que mencionar sobre los pecados de la memoria. Y los llamo pecados porque solemos percibirlos negativamente. Pero también tienen una parte positiva, adaptativa, como acabas de decir. No sería deseable tener un sistema de memoria que mantuviera absolutamente todos los fragmentos de información trivial. Tenemos que olvidar ciertas cosas para hacer espacio a las cosas importantes. Sí, y no es solo olvidar. A veces bromeo con mis nietas y les pregunto, oye, ¿qué habéis desaprendido hoy en la escuela? En lugar de preguntarles, ¿qué habéis aprendido? Porque creo que a veces es mucho más importante desaprender que aprender, ¿no? Es muy importante olvidar. Sí. Y esto también nos ayuda a entender algunos tipos de errores de